La enfermedad se ha dado a conocer porque la tiene mi querida amiga y sobrina, sobre todo, una gran actriz, comunicadora, cantante y por demás hija de dos grandes amigos. Especialmente hija de mi querida Tania Báez. Carla Fatule habló con toda sinceridad con sus seguidores en las redes sociales sobre la enfermedad que la aquejaba, que hace 2 meses nos paralizó a todos en la familia, que estando tan bien disfrutando con su familia aumentara casi 70 libras así de la noche a la mañana, que le bajaran los niveles de proteína en sangre, que se transformara en otra persona. ¿Y de qué estamos hablando? La propia Carla ha hablado de su padecimiento, la enfermedad por cambios mínimos. ¿Qué es la enfermedad por cambios mínimos? Primera vez que oigo eso. Cuando Carla nos los comentó a raíz de los resultados que le habían dado de una biopsia que le había hecho, porque se hizo un estudio de todo, dio negativa la biopsia, lo que usted tiene es una enfermedad por cambios mínimos. Yo me quedé en blanco y trocadero. Para hablar un poquito, ya que ella ha hecho público su enfermedad y es bueno que la gente conozca los detalles, me place muchísimo conversar con el nefrólogo, el doctor Alfredo Polanco. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a todo el público que está cautivo en este programa todos los días. Gracias, muy amable. ¿Qué cosa es la enfermedad de cambios mínimos? Bien, a nivel renal podemos tener algunas enfermedades que son propias del riñón, que son las denominadas glomerulonefritis o glomerulopatía. El nombre parece un poco enredado, pero sí, es cuando hay afectación de una parte muy pequeña del riñón, que es la nefrona. La nefrona tiene 2 partes, una que es el glomérulo, que es lo que filtra el agua y todas las sustancias tóxicas. Y en este caso, por ejemplo, cuando hay una enfermedad de cambios mínimos, es una enfermedad propia del riñón, de causa desconocida, es poco frecuente y que es más frecuente en niños, sobre todo menores de 6 años. Y se caracteriza básicamente por esto, porque el riñón elimina exageradamente grandes cantidades de proteínas. Entonces, por tal motivo, el paciente va a tener en sangre una disminución de lo que son las proteínas. Me explico. Normalmente los riñones en 24 horas eliminan una cantidad mínima de proteínas que no sobrepasa los 140 miligramos en el caso de la mujer. En el caso del hombre, hasta 150 miligramos. El paciente que tiene la enfermedad de cambios mínimos elimina más de 3.500 miligramos de proteína en orina de 24 horas. Madre mía, madre mía. Sí, en algunos casos hemos tenido pacientes que han eliminado más de 10.000 miligramos de proteína en orina de 24 horas. Las proteínas es el elemento encargado de mantener la presión, los líquidos dentro de nuestros vasos sanguíneos. Bueno, pues cuando tenemos una disminución importante de las proteínas, los líquidos se van a extravasar, van a ir a la parte intersticial, o sea, fuera de los vasos sanguíneos, y por eso el paciente, una de las primeras manifestaciones que va a tener es el edema generalizado, como nosotros le llamamos, anasarca. El paciente... Es como una retención de líquido en el organismo. Una retención de líquido que lamentablemente la albúmina es la encargada de evitar esa retención. Pero como el paciente tiene disminución de la albúmina en sangre, pues los líquidos van a extravasarse y por eso el paciente va a tener edema importante, que es hinchazón. Ahora, doctor, y escúcheme que le interrumpa. Sí, eso fue apenas 24 horas, o sea, que eso pasara. Ella estaba en Orlando, en Disney, con los niños, paseando, montándose en la cosa, y de buena primera se cambia de un día para otro y era un monstruo. Sí, claro, puede ser desencadenada por algún proceso infeccioso, incluso puede ser desencadenada por una picadura de insecto, es de etiología o causa desconocida, pero inmediatamente ocurre el filtro que tenemos, que son los riñones, la nefrona, se daña y entonces todas las proteínas se eliminan y el paciente va a notar una orina espumosa.
una orina completamente llena de proteína. El paciente lo va a notar, claro, que hace bastante burbuja. Entonces ahí el paciente está perdiendo grandes cantidades de proteína. Ahora, dígame una cosa, usted dice, se desencadena o una picada de mosquito o una cosa. Esta enfermedad mínima o de cambios mínimos no alerta al paciente. O sea, Carla pudo haber sentido antes cualquier otro malestar y no le dio importancia o le dolía el riñón. No hay nada que alerte a la persona. Lamentablemente no. Es una enfermedad, como le dije, de etiología desconocida, que puede aparecer de manera abrupta, de manera súbita, y cuando ya se presenta por la gran cantidad de proteínas que el paciente, imagínese usted perdiendo 3 gramos, 4 gramos, 10 gramos de proteína en orina en 24 horas, cuando debería de perder menos de 140 miligramos, ya ahí va a empezar el problema, la retención de líquido. El paciente, como pierde muchas proteínas, ahí están las albúminas y las inmunoglobulinas, también es un paciente que tiene su sistema de defensa deprimido. Por tanto, el paciente va a ser propenso a cualquier tipo de infecciones. También hay alteración de los factores de la coagulación. Por tanto, el paciente es propenso a tener fenómenos de trombosis venosa, trombosis a cualquier nivel. Y el hígado, posteriormente, como ve que nuestro cuerpo tiene poca proteína, comienza a sintetizar en demasía cantidades exageradas de proteína, pero estas siguen perdiéndose. También el hígado sintetiza mucho colesterol y muchos triglicéridos, y por eso una característica importante de este padecimiento es la hiperlipidemia. El paciente va a tener colesterol y triglicéridos bastante elevados. Por ejemplo, hace 3-4 semanas yo tuve una paciente que tenía colesterol en 900 miligramos y los triglicéridos tenían en 1100. O sea, con ese un caso parecido, pero ya una glomerulonefritis secundario a un lupus eritematoso sistémico, que es un poquito diferente, pero es una paciente de 18 años de edad que debutó a sí mismo con un síndrome nefrótico, como le llamamos. Una pregunta más, doctor. Okay. ¿Son habituales estos casos? ¿Cuántos casos como estos usted trata en su consulta privada o en el hospital Dr. Ney Arias Lora? Bien, ocurre que el caso es poco frecuente en adultos. Soy nefrólogo de adultos. Es poco frecuente, el 80% de los casos es en niños, sobre todo menores de 6 años. ¿Y por qué se da en ese rango de edad y en niños? No se desconoce. Se desconoce, es poco frecuente, o sea... Y es al azar. Es al azar, por cada... No es hereditario tampoco, no tiene nada que ver. Hay involucrado un factor genético, estamos revisando, pero hay un factor genético involucrado, sobre todo cuando se presenta en adultos, que en menos de un 15 o un 20% de los casos de síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos se presenta en adultos. Esta enfermedad tiene la ventaja de que responde bastante bien a los medicamentos denominados esteroides, los corticosteroides, o sea, la prednisona, que es el medicamento de elección en estos casos. Pero es importantísimo en todo paciente que debuta con un síndrome nefrótico, si es adulto, realizarle una biopsia renal. Ya con la biopsia renal vamos a tener el diagnóstico de la glomerulopatía que tiene la paciente. Siempre nosotros investigamos cuando tenemos esos casos de síndrome nefrótico algunas otras enfermedades inmunológicas, como es el lupus eritematoso sistémico, que puede conllevar también a un síndrome nefrótico, dependiendo de cuál afectación provoque en el riñón, porque el lupus hay 6 tipos de glomerulonefritis lúpica, donde hay una básicamente, que es una denominada membranosa, que cursa de esta misma manera, con un síndrome nefrótico. Y el tratamiento en sentido general es prácticamente el mismo, o sea, esteroides cuando el paciente presenta resistencia a los corticosteroides, prednisona por ejemplo. Ya existen otros tipos de medicamentos inmunosupresores que podemos darle al paciente, como es el micofenolato mofetil, el tacrolimus, la ciclofosfamida, etcétera. O sea que hay un sinnúmero de terapias, de medicamentos que se le podrían administrar al paciente que tiene un síndrome nefrótico por una enfermedad de cambios mínimos. Otra pregunta, doctor.
Carla, por llamarle, porque es la persona conocida y que ha trascendido con esta enfermedad, como usted decía, bastante particular en adultos, es más normal en niños, sobre todo menores de 6 años, y poco frecuente, usted decía, como menos de un 15%, menos de un 20%. No, en adultos, por ejemplo, el 80% se presenta en niños, el 20% ya es en adultos, pero la casuística, la prevalencia es de alrededor del 2 por cada millón de habitantes. O sea, que imagínense, por millón de habitantes. Oiga, ¿dónde ha caído? ¿En qué estadística ha caído Carla? Ella le acompañará esta condición durante toda la vida. En la mayoría de los casos, el problema revierte con el uso de esteroides. Sin embargo, hay ocasiones o hay casos en que el paciente presenta remisiones periódicas. O sea que no sabemos cuál es el paciente, sobre todo tratándose de casos de un paciente adulto, que es poco frecuente. El pronóstico mejor lo tienen los niños. En este caso, la mayoría de los niños evolucionan hacia la curación total. Hay un 5% de pacientes incluso que podrían desencadenar en algún problema de insuficiencia renal crónica. Por eso es importantísimo siempre darle seguimiento a todos estos casos de enfermedades glomerulares, porque usted no sabe cuándo el paciente va a volver o va a tener un periodo de exacerbación de este cuadro. O sea que podríamos saberlo. A la par del tratamiento con esteroides, como usted decía, ¿implica también algún cambio en la alimentación, en la dieta? ¿Le limitaría, mientras está en el proceso de sanación, le limitaría, por ejemplo, hacer ejercicio, o tomar mucha agua o poca agua? ¿Qué implica? Muy interesante esa pregunta. O sea, no solamente es el uso de esteroides. El uso de esteroides va a actuar directamente sobre la parte dañada de las nefronas, por ejemplo, o que ha estado lesionada, no dañada, lesionada, porque es una lesión, pues puede revertirse. Sin embargo, hay casos en que el paciente requiere algún tipo de medicamentos, sobre todo los adultos, medicamentos, como le llamamos, medicamentos inhibidores de la ECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hay casos, o en estos casos, el paciente requiere una dieta hipoproteica, o sea, baja en proteína, mientras se resuelve el caso. ¿Por qué? Porque mientras más proteína yo ingiero, más proteína vamos a eliminar por los riñones. Entonces, en este caso, el aumento de consumo de frutas, vegetales, sería lo ideal. Una ingesta de líquido adecuada para evitar que el paciente pues haga una insuficiencia renal aguda es lo ideal. O sea que dieta, ejercicio, pero por ahora no, es temprano todavía. O sea que es importante que el paciente mantenga reposo. Algún paciente con un ejercicio extremo incluso podría tener proteinuria. De manera que es un paciente que tiene que estar en reposo en todos estos días, haciéndose periódicamente los análisis pertinentes, el examen de orina, ver las cruces de proteínas, porque va a tener el paciente que tiene este padecimiento. O sea, no es que de golpe y porrazo desapareció todo el cuadro clínico, no. Claro. O sea, va a tardar un tiempo en la remisión. De hecho, el tratamiento tarda varios meses e incluso en algunos casos años, porque primero se le da un tratamiento de inducción, que es dosis alta de esteroides, y luego se le da al paciente un tratamiento de mantenimiento, donde se le van retirando los medicamentos de manera lenta, paulatina, pero progresiva.